¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Agenda Económica PM por las pantallas de CNN Chile. Empezamos una nueva semana cargada de informaciones desde el punto de vista económico y lo hacemos con la noticia del día en relación a lo que fue la cifra del índice de precios al consumidor del mes de agosto, que tuvo una variación nula. Los invito a que pasemos a revisar rápidamente parte de la variación que ha tenido al menos el IPC mensual en el último periodo. Nos vamos a centrar específicamente en las últimas dos cifras para hacer la comparación de cómo fue el cambio desde julio, que sabemos que fue un IPC que fue bastante más alto que el de ahora, porque el de ahora no tuvo variación, pero el de julio estuvo fuertemente influenciado por el alza de las tarifas eléctricas, algo que habría venido ya menguándose al menos durante las últimas semanas. Eso sí, a pesar de que el IPC de ahora fue nulo, como yo ya les contaba, hay otros factores que dan cuenta de que, por ejemplo, puede haber algún posible indicio de traspaso del aumento acumulado de estas tarifas eléctricas y en los costos laborales a la parte más subyacente de lo que se mide en la inflación. Y aunque durante el mes de agosto no se están viendo precisamente estas presiones que yo les comentaba, eso no quiere decir que eso se haya eliminado del todo. Bueno, todo el análisis de esta cifra y también las proyecciones para los próximos meses lo vemos en el siguiente informe de Pilar Gutiérrez. Luego de un IPC más elevado en julio por el alza en las cuentas de la luz, el índice de precios al consumidor registró una variación nula en el mes de agosto, algo que no sorprendió a los expertos, que esperaban una cifra cercana a cero. Con esto, la inflación acumula un alza de 2,9% en lo que va del año. Hemos tenido una muy buena noticia este día en materia de inflación. La inflación fue solo un 0% para agosto. Esto es por bajo las expectativas, que se esperaba un 0,1, 0,2%. Hace un mes atrás estábamos hablando que en 12 meses estábamos en 4,3%. Hubieron varias alarmas al respecto. Hoy día ya estamos en 4%. Nosotros sabíamos que el mes de julio iba a ser especialmente alto a propósito del tema de las tarifas eléctricas, pero eso ya se está regularizando. Y es que el IPC a 12 meses se situó en 4%, moderándose luego del 4,3% del mes anterior y retomando las disminuciones que venía registrando desde abril. Se trata del dato más bajo del año y una cifra que no se observaba desde abril de 2024. En términos generales, entonces, estamos viendo una inflación que está de alguna manera descendiendo gradualmente y por lo tanto esa línea o esa dirección debería sostenerse hacia los próximos meses. Estamos esperando que al cierre de año la inflación anual esté en 3,8% y llegue rápidamente hacia la meta del Banco Central de 3% a comienzo de 2026. En esa línea esperan que el próximo año se alcance la meta del Banco Central, que es situar la inflación en 3% en un horizonte de 2 años. Eso sí está costando trabajo que descienda más rápidamente. Es decir, esta última milla de la pelea en contra de la inflación está costando efectivamente más trabajo de lo que costó llegar hasta aquí. La inflación este año va a continuar rondando estas cifras, continuar rondando el 4%. En agosto, la gasolina registró una subida de 1,7% en los precios, pero el alza más importante fue en la carne de vacuno, de 2,2%. Entre los productos que bajaron de precio está el pan, que registró una caída de 2,2%, y vinos de 3,9%. La división de alimentos, que marcó una alza de 0,9%, al igual que lo hizo el mes pasado de julio. Y esto es bastante preocupante porque, como sabemos, la división de alimentos es la más importante, la que tiene más repercusión en el presupuesto de los hogares. Por lo tanto, desde esa medida la gente va a seguir sintiendo en el bolsillo estas alzas. La inflación este año 2025 debiera estar cerrando del orden del 3,5, 3,6%. Si bien el dato demuestra que continúa la convergencia hacia la meta inflacionaria del Banco Central, los especialistas creen que el ente emisor optará por mantener la tasa de interés en su reunión de esta semana, para retomar los recortes hacia finales de este año. Vamos a pasar a revisar también cuáles fueron los principales análisis que entregaron los distintos equipos económicos de los principales bancos también de acá de nuestro país en relación a lo que fue esta cifra. Partimos entonces con el análisis de Scotiabank, quienes dicen que la cifra muestra la reversión esperada en las difusiones de bienes. Además, esta cifra sorprendió desde el punto de vista de los servicios, que por primera vez durante este 2025 se ubicó bajo el promedio. Como ya lo revisábamos también, esto
podría indicar presiones de servicios más contenidas en los próximos meses, aunque aún es temprano, de acuerdo al análisis que hacen de acá en Scotiabank, dada la volatilidad que se ha visto en los indicadores analíticos y también en los shocks adicionales de oferta por el lado de los costos laborales, que aún quedan pendientes de ser internalizados por las empresas, como lo son, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, también lo que tiene que ver ahí con distintos costos laborales que hemos ido analizando durante las últimas jornadas. Vamos a revisar también el reporte de Copeuch, quienes indican que el IPC de agosto sorprendió a la baja. Hubo una elevada e inusual volatilidad que fue explicada por los eventos como el Cyber Day, por ejemplo, y que dificultan el diagnóstico de acuerdo a este análisis. Si bien esta cifra es una buena noticia para el Banco Central, sorpresas por el lado de la demanda, condiciones financieras menos restrictivas y un aumento de la tasa de política monetaria neutral implicarían que la tasa baje a una menor velocidad que lo que estaba contemplado en el último IPOP de junio. Para septiembre entonces esperan variación mensual entre 0,3 y 0,4%. Vamos a revisar también por último qué es lo que trae el análisis de Santander. Acá señalan que aunque se espera que el Banco Central mantenga la tasa de política monetaria sin cambios en la reunión de esta semana, que es este martes, la inflación continúa en una tendencia hacia la baja, lo que mantiene abierto el espacio para un recorte adicional en el último trimestre de este año. No obstante, considerando la mayor persistencia de la inflación subyacente, se estima que este recorte se debería concretar en diciembre, a diferencia de lo que señalan otros equipos económicos que esperan que el recorte se haga un poco antes. Como yo ya les mencionaba, son parte también de los datos que va a tener en cuenta el Banco Central al momento de tomar su decisión de política monetaria, la que, como yo ya les contaba, se va a dar este martes a las 6 de la tarde. Ya deberíamos saber qué es lo que se espera o qué es lo que decide el Banco Central en esta materia. Durante esta jornada se reunió el Grupo de Política Monetaria, esta entidad autónoma que entrega distintas recomendaciones al ente emisor en relación a lo que debería hacer en torno a la tasa de política monetaria. Parte de ese análisis lo revisamos en la siguiente nota de Natalia Muñoz. Que no hayan recortes en la tasa en esta reunión de septiembre. Mantener en 4,75% la tasa de interés es la recomendación de forma unánime que tomó el Grupo de Política Monetaria. La razón, advierten cautela. Creemos que es mejor mantener la cautela, ¿sí? Ya se realizó un recorte en la reunión anterior y de momento sugerimos pausar. La política monetaria opera con rezago. Por eso todo esto que estaban diciendo es tan importante de mirar el escenario completo. Y dado que hay más incertidumbre, en el fondo, también uno tiene que ponderar, en el fondo, el cómo actuar para no, en el fondo, después quedar, porque un dato se va a mover en una dirección, o un mes en una dirección, no quedar después en la otra dirección, porque entonces no hay que sobrereaccionar. Parte de lo que más pesa es la incertidumbre a nivel internacional, una elevada volatilidad en los mercados financieros y la implementación de la política arancelaria de Donald Trump genera dudas en los 5 economistas del grupo. Este es un shock como el que no hemos visto en muchas décadas en la economía mundial. Recordamos que Estados Unidos había ido bajando sistemáticamente sus aranceles, había una tendencia global de rebaja aranceles desde pasado las guerras del siglo pasado. Entonces, también hay bastante incertidumbre respecto a cómo van reaccionando la economía a este shock. Este año el Banco Central ha realizado solo un recorte a la tasa. Lo hizo en la última reunión. Si vemos cómo ha bajado desde el año pasado, ha sido 1% si lo comparamos con julio del 2024. Fueron varios meses de pausa y todo dice que ahora continuará de la misma forma. Hay harta volatilidad y por lo tanto es difícil predecir si en diciembre qué debiera ocurrir. Lo único que sí se puede predecir es que estamos camino, ojalá, a converger y por lo tanto en base a eso a ir quitando estímulo monetario y eso debiese llevarnos a la tasa neutral en algún momento durante el 2026. ¿Qué pasará más adelante? Creo que en esta última recta, ¿sí? Donde ya se está acercando bastante a lo que sería la tasa neutral, es bien importante hacer un fine tuning y ir viendo los últimos datos, ¿sí? Lo que vayan mostrando los datos de inflación que veamos en los próximos meses. A pesar de que la actividad económica registró un repunte el primer semestre, para final de año expertos ya anticiparon una desaceleración de la economía. Además, la crisis laboral amenaza el escenario local. Si el PIB tendencial es distinto,
si el desempleo, el nivel de desempleo que es compatible con una inflación o con precios estables ha cambiado en el tiempo. Y yo tengo la sensación que hay un espacio todavía de dudas con respecto a si el mercado laboral hoy día es estructuralmente distinto al que teníamos antes. Cautela hasta converger a la tasa neutral. Todo indica que no habría recorte, pero se materializará este martes según la decisión del Banco Central. Vamos a cambiar de tema y les cuento que durante esta mañana en la edición AM de Agenda Económica, nuestra compañera Macarena Morales pudo conversar con el presidente reelecto de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, en relación a los principales desafíos en torno al gremio y también a un punto bastante relevante que tiene que ver con la preocupación por parte del gremio en torno a la minería ilegal. Esto a raíz de la fiebre del oro que ha alcanzado máximos históricos en el último periodo. Pasemos a escuchar parte de ese análisis. Vemos un espacio en faenas existentes de incrementar producción y muchas veces eso no se hace porque se obliga a que estas nuevas mejoras o posibles cambios en algunos procesos que son cambios menores, que no tienen impacto significativo en el medio ambiente, tengan que ingresar nuevamente al sistema. Y eso ya es un impedimento respecto en torno al oro. Se necesita un plan para el oro en Chile. No podemos correr el riesgo de caer en la informalidad y menos en la ilegalidad que observamos en otros países. El oro está siendo la respuesta para el ingreso de muchas familias, probablemente está en una muy buena situación el precio internacional y por lo tanto hay que salir un poquito del descuido que ha tenido en los últimos años el mercado del oro, principalmente por las deficiencias que hay en instalaciones para el procesamiento. Vamos a hacer una pausa en la entrega de las informaciones, pero quédese con nosotros porque aún nos queda más acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y vamos a hablar de un tema que se ha tomado la preocupación también en el último tiempo por distintos motivos. Estoy hablando del mercado inmobiliario. Esta vez, eso sí, traemos un poco de buenas noticias, podríamos decirlo, a raíz de un estudio que elaboró la Universidad de San Sebastián en conjunto con TINSE, que da cuenta de una leve recuperación del mercado inmobiliario acá en la región metropolitana. Vamos a abordar parte de ese estudio, de las principales cifras y también de los factores que están detrás de esta situación, y lo hacemos con nuestro siguiente entrevistado. Él es Felipe García, director para el Cono Sur de TINSE, a quien ya podemos ver en la pantalla. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Un gusto, Francisca, muchas gracias. Me gustaría que pudieras comentarnos al inicio de esta conversación parte de este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que se midió realmente para poder también tener esta conclusión que es una noticia que sin duda da un poquito de respiro a este mercado que ha estado bastante en crisis, digámoslo así, durante el último tiempo? Bueno, así es sin duda una situación de interés de todas las personas, sobre todo aquellas que quieren tener acceso a la vivienda en propiedad. Nosotros este es un estudio que hacemos con la Universidad de San Sebastián ya hace varios años, donde vamos midiendo trimestre a trimestre el comportamiento del mercado inmobiliario de vivienda nueva. Y en esta ocasión hemos sacado las conclusiones del estudio del primer semestre y uno de los indicadores interesantes que estamos viendo es de la regulación del stock. El stock es un indicador muy importante para el mercado inmobiliario. Ustedes habrán visto siempre que cuando se hace referencia incluso a la ayuda, como la que quizás me vas a preguntar de la tasa subsidiada, se hace referencia al stock. Un alto stock es un mal síntoma para el mercado inmobiliario. Nosotros que estamos viendo ahora en este primer semestre en la región metropolitana, que había una regularización del stock y hoy día estamos viendo un stock de vivienda muy similar al que veíamos hace algunos años atrás, en torno a 45.000 unidades de stock disponible. Ahora, las razones de por qué se regulariza ese stock todavía no son tan buenas, porque en realidad vemos menor stock porque también ha existido un menor ingreso de proyectos. Quizás, bueno, ha existido un menor ingreso de proyectos porque las ventas no han acompañado al mundo inmobiliario de las viviendas nuevas, todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, el stock se reduce. Pero eso es positivo. Peor sería que no hubiera pillado esta crisis con unas bajas ventas y un alto stock. En un momento lo hubo, pero esto ya vemos un primer síntoma que es la regularización del stock.
¿Ese factor desde el punto de vista de ustedes y también a la luz de lo que dejan estas cifras sería quizá un factor más transitorio? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista, por ejemplo, también del acceso al crédito? Sabemos que hay otro indicador que es el índice de acceso a la vivienda, que de acuerdo a lo que también se indicaba en este reporte tuvo una baja, pero aún así es una baja insignificante para lo que significa, valga la redundancia, poder adquirir un crédito para, por ejemplo, también las personas que están en esa búsqueda hace ya bastante tiempo. Hay que recordar también que hace poquito supimos que subió la renta mínima exigida precisamente para poder acceder a un crédito hipotecario. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta noticia que podría ser positiva, pero los factores detrás son más transitorios. ¿Cómo lo ven ustedes? No creemos que sean transitorios. Nosotros creemos que la regularización del stock responde también a que ha ido acompañado de ciertas ventas. Si bien los volúmenes de ventas no han sido los que veíamos hace algunos años, estos no han decaído tanto. Hoy día estamos en torno a una absorción del 8-9%. El ideal es estar en torno a un 15% de absorción en ventas. Pero en cuanto al financiamiento, el acceso a la vivienda, son otros los factores también que acompañan. Hoy día, sin duda, el villano de la película o la villana es la inflación. Hoy día ha sido muy difícil, tú ya lo comentabas recién, de cómo ha subido las exigencias de los ingresos de los hogares para poder optar a crédito hipotecario. Y la inflación ha sido fundamental en eso. Entendamos que las propiedades, las viviendas, se comercializan en UEF, y la UEF está totalmente indexada a la inflación, y por lo tanto, en pesos, en términos nominales, ya hay un incremento natural por la inflación. Por lo tanto, las rentas también se multiplican. Y hoy día ya vemos que empieza a controlarse mucho más allá la inflación. El stock comienza a bajar un poco más y además tenemos una ayuda muy importante que es la tasa subsidiada, que dicho sea de paso, este reporte, este levantamiento no alcanza a recoger porque la tasa, el subsidio de la tasa es un plan que se lanza a fines de mayo y ya los primeros resultados los estamos viendo recién en julio, entonces no alcanza a manifestarse acá. Y eso sí va a ayudar mucho a la cuota del dividendo y a su vez a la exigencia de la renta mínima. Claro. Y eso nosotros creemos que va a venir mejorando el acceso y la posibilidad de las personas que sean sujetas a crédito. Felipe. Y también con inflación más controlada, que ellos puedan acceder a la compra. Claro. Felipe, en ese sentido, en este reporte ustedes también dan cuenta de que también faltan aún medidas. Ya sabemos que esta medida, este subsidio, ha tenido una llegada bastante positiva, se necesitaba, eso es lo que se dio también cuenta por la recepción que ha tenido por parte de las personas, pero ustedes también mencionan que quizás también sería necesario seguir reforzando con otro tipo de medidas. ¿Cuáles serían esas, a su juicio? O sea, yo creo que una de las medidas, esto se trata de alinear el bolsillo de las personas. Sin duda que el mercado inmobiliario de la compra está anclado al financiamiento. Y creo que mientras las medidas apunten al financiamiento de las personas, aliviar la carga, valga la redundancia, financiar a las personas para el acceso, va a ser bienvenido. O sea, la tasa subsidiada, sin duda, es una buena medida y no solo va a beneficiar a las viviendas de menos de 4.000 UF. Recordemos que para que los bancos postulen, la tasa referencial de los bancos debió bajar a 4,4%, por lo tanto, por ciento de las tasas me refiero, por lo tanto también viviendas sobre 4.000 UF se van a ver beneficiadas por una baja de tasa. Sin duda que eso va a ayudar. Y lo segundo, el control de la inflación, Francisca, eso es fundamental. Mientras controlemos la inflación, tengamos buenas tasas de empleo, la gente va a tener recursos para poder acceder. Los precios de la vivienda yo creo que van a tender a normalizarse, no van a seguir subiendo tanto, sobre todo en pesos, que es lo que le importa a la gente, y los salarios progresivamente van a ir subiendo en relación con la fuerte inflación que tuvimos en el pasado. Cuando esas dos cosas empiezan a cruzarse, vamos a ver que a las personas les va a ser relativamente, no sé si sencillo, pero con mayores posibilidades para acceder a un crédito. Un poquito más accesible dentro de la situación que sabemos que sigue siendo bastante compleja, ¿no? Pero al menos tenemos un par de luces positivas de acuerdo a lo que se da cuenta también en este reporte. Felipe García, director para el Cono Sur de TINSA, muchas gracias por esta conversación y por este análisis acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema porque sabemos que la electromovilidad va sumando nuevos avances de manera muy rápida y de hecho Nicolás Paut viajó hasta Alemania para ser parte del Salón Internacional de la Conectividad Automotriz y en el siguiente reporte nos cuenta algunos de esos detalles.
Este lunes comenzó en Múnich el Salón Internacional de la Conectividad Automotriz. Así podemos resumir esta cita mundial que reúne a centenares de empresas de todo el globo, tanto fabricantes que aprovechan a hacer lanzamientos, como también desarrolladores de tecnología muy importantes, por ejemplo, de seguridad, las famosas HADAS, que les hemos mostrado en Agenda Económica en los últimos años y también en las últimas semanas en Agenda Motor. Precisamente, un fabricante alemán presentó una tecnología disruptiva: poder cargar autos eléctricos sin necesidad de cables. Lo presentó Porsche, va a ser lanzado para un nuevo Cayenne y uno de sus ingenieros nos explicó cómo funciona esta tecnología inalámbrica para cargar un Porsche Cayenne. La carga inalámbrica significa no desenredar más cables, no conectarte a tu cargador en casa. Tú simplemente estacionas tu auto encima del llamado ground pad y el auto comenzará a cargar automáticamente. El sistema principalmente consiste de dos componentes, uno en el suelo llamado ground pad y en la otra parte tenemos el llamado vehicle pad. Con esos dos componentes cargamos por conducción, cargamos con una carga de 11 kilowatts y hacemos eso con una eficiencia de 90%. Porsche fue una de las tantas marcas del grupo Volkswagen que hizo lanzamientos acá en Múnich. El lanzamiento que hizo Porsche fue un 911 Carrera Turbo S, presentado a través de un video por su embajador global, el actor norteamericano Patrick Dempsey. Bueno, aparte de Porsche, también hicieron lanzamientos Volkswagen, Cupra, Skoda, Audi presentó un muy interesante modelo conceptual que promete ser el futuro de esa marca de lujo. Incluso estuvo el hijo de Bob Marley presentando un modelo hecho con su propio diseño. Fue algo bastante pintoresco de esta presentación. Veamos qué fue lo que dijo el CEO del grupo Volkswagen respecto a la apuesta del grupo alemán para el futuro. Our ambition is clear. Nuestra ambición es clara. Volkswagen está en camino a convertirse en un impulsor global de la tecnología automotriz. En los próximos días les mostraremos lo que eso significa, haciendo la electromovilidad incluso más atractiva, con baterías de vanguardia, tecnología que ayuda a reducir los costos energéticos, con soluciones de carga inteligente para el hogar, entrando en nuevos campos de negocios con un proyecto piloto energético único, que hace que la conducción sea más segura y cómoda gracias a la inteligencia artificial y redefiniendo la experiencia digital del usuario con una plataforma de software escalable. Como les decía, aquí hay todo tipo de desarrollos tecnológicos. De hecho, acá arriba, a mi derecha, hay un dron, un prototipo, que da una idea de cómo se viene el futuro para la automovilidad, incluso volando. Y yo quiero terminar con unas imágenes muy interesantes, porque hay un McLaren fantástico acá en Múnich. Es un McLaren hecho a base de Lego. Hermoso y que demuestra que a quienes nos gustan los autos también es porque tenemos un niño interior que siempre lo queremos sacar a flote. Con este hermoso McLaren Lego termino este despacho desde el Salón Internacional de la Movilidad Automotriz. Desde Múnich, Alemania, Nicolás Paut para CNN Chile. Con estas interesantes novedades del mundo automotriz, damos por finalizada esta edición de Agenda Económica en su versión PM. Yo me despido, pero los dejo invitados, por supuesto, a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile, porque ya viene una nueva edición de CNN Prime. Que esté muy bien.